El saludo desde el afecto para los seguidores de Consejo Sano, un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y quiero que le presten toda la atención que requiere el tópico que hoy abordamos. Me refiero a estructuras anatómicas que pueden confundirse con patologías. Y para adentrarnos en este asunto está con nosotros la doctora Dainaris Garlobo, cirujana maxilofacial. Bienvenida. Muchísimas gracias. Doctora, ¿es posible confundir determinadas estructuras anatómicas con patologías, con enfermedades, con padecimientos? Por supuesto que sí. En la cavidad bucal existen varias estructuras anatómicas que pueden aparecer no necesariamente o que no necesariamente las tenemos desde pequeños, desde que nacemos, pero pueden aparecer después, como por ejemplo, ya habíamos hablado, pueden aparecer bultos, pueden aparecer zonas más oscuras, violáceas, para no decir nombres hasta ahora y poder hablar y desarrollar el tema, y eso nos puede asustar y entonces acudir al especialista. Pero el hecho de tener conciencia de que algo no se está mostrando como debiera implica una responsabilidad, y es la de acudir de inmediato al especialista, aunque al final el resultado sea feliz para todos, ¿verdad, doctora? Pero el susto es importante, para llamarlo de algún modo. Por supuesto que sí. Hemos tenido en consulta varios pacientes que llegan muy asustados porque tienen una bolita en la boca, porque se ve en la lengua que está un poco oscura o violácea, y entonces ya les llega la tranquilidad una vez que nosotros le examinamos y le decimos, no, mire, esto es una estructura normal, esto no es una lesión, no es un tumor. Y bueno, el paciente se va muy reconfortado y tranquilo, por supuesto. Claro, debíamos aclararlo, ¿verdad, doctora? Por supuesto que sí. Las varices, por ejemplo, que aparecen debajo de la lengua y que con cierta regularidad sorprenden y también, digamos que alarman a hombres y mujeres, a niños, adolescentes que acuden a las consultas por orientación de los adultos en muchos de los casos. Esas varices no necesariamente responden a una enfermedad, a una patología. No, para nada. En la cavidad bucal está bien vascularizada, fundamentalmente la zona, la cara ventral de la lengua, el suelo de la boca. O sea, la cara ventral de la lengua es la parte inferior, la parte de la lengua que contacta con el suelo de la boca. Y ahí la mucosa está extremadamente delgada y las venitas se hacen superficiales, tan superficiales que se hacen visibles. Además, ellas con los años, ellas se engrosan y a veces pueden ponerse como en forma nodular, áreas un poco más redondas que recuerdan a los huevos de caviar, así dice la literatura. Entonces el paciente, al verse estas estructuras, que normalmente no las conocen, y ver que la lengua en esa zona está más violácea, más azulada, se ve más roja, precisamente por esa mucosa fina, es que acuden. Pero eso no es una patología, es una estructura que normalmente está, las venas están ahí y se hacen más visibles y con la edad más engrosadas. Usted ha mencionado el término, por ejemplo, bulto, ha mencionado términos que, digamos, con regularidad no asociamos con una estructura sana, normal de la boca y del cuello. En fin, ¿cuáles podrían aparecer y que no necesariamente responden a un padecimiento? Puede que de pronto tengamos una inflamación en algún sitio o alguna protuberancia y que no responda a ningún padecimiento en particular. ¿Cuáles con cierta, digamos, frecuencia aparecen en su consulta, doctora? Estos bultos podemos estar hablando de los torus mandibulares, torus palatinos, exostosis óseas, que son estructuras que aparecen ya sea a partir de la pubertad o son estructuras y que van creciendo con el tiempo o por otras causas. Entonces ellos se pueden encontrar en el paladar duro, se pueden encontrar en la mandíbula, en la cara interna de la mandíbula, y además de eso en el maxilar, en la cara externa, o sea, la cara que contacta con la mucosa labial. Igualmente en la mandíbula, en la cara que contacta la cara externa del hueso mandibular. Ustedes hacen un estudio de esta preocupación, de lo que muestra la estructura bucal, e inmediatamente pues identifican lo que está ocurriendo. ¿Pueden modificarse estas especies de expresiones que no son normales o simplemente hay que dejarlas allí con la naturalidad que eso representa? Con respecto a estas lesiones o a estas estructuras, ya anatómica, podemos, exactamente,
podemos tomar determinada conducta en caso necesario. Sí. Por ejemplo, hay veces que muchas veces el paciente no acude espontáneamente y acude remitido por el especialista en prótesis. O sea, el paciente se le hacen las extracciones de toda su dentadura y acude a realizarse una prótesis. Es cuando el protesista le dice, debe acudir al cirujano maxilofacial porque esta estructura no me permite la colocación correcta de esa prótesis. Esa es una de las causas. Y esa es una de las causas que nos determinan el tratamiento, que el tratamiento sería la remodelación de ese hueso, regularizar ese hueso y extirpar esa lesión o esa estructura, ese hueso, porque eso es hueso sano. Es hueso sano. Es hueso sano que usted debe modificar para poder colocar la prótesis necesaria en caso de que lo requiera, por doctora. Supuesto. ¿Cuáles serían otras variantes, otras causas que implican que acudan al cirujano maxilofacial ante determinadas irregularidades que no necesariamente son enfermedades? ¿Nos podría mencionar otras? Por supuesto que sí. Por lo general el paciente acude porque al comer galletas, determinado alimento, quizás esté comiendo un alimento caliente, algún alimento irritante o ácido que le queme, y como esa es una zona que es una protuberancia, corre mayor riesgo de traumatizarse con el alimento. Ya cuando, hablando de, por ejemplo, caramelos, galletas, cosas duras o el pan de corteza dura, que también tiende a lacerar. El tejido se lacera, aparece una úlcera traumática y es cuando el paciente se percata de que tiene algo anormal. Acuden a la consulta y nos damos cuenta, le diagnosticamos y le ponemos tratamiento. A veces, cuando es recurrente la aparición de estas úlceras traumáticas, decidimos extirparlo. Además de eso, es importante la deglución. Cuando tenemos los torus mandibulares, la lengua no reposa adecuadamente donde debe reposar y se dificulta la deglución, se dificulta la fonación, el habla, porque no se puede articular adecuadamente. También estos asuntos ustedes los atienden desde su condición de maxilofaciales, doctora. Por supuesto que sí. Y pueden remediarse. Por supuesto. Con determinados tratamientos y ejercicios, incluso en algunos casos. Se realiza la cirugía, que es lo que se indica, la cirugía con anestesia local, la recuperación es en 7 días y el paciente se recupera su vida social perfectamente. Pues hagamos un receso, porque corresponde ahora en el programa. Seguimos dentro de muy breve tiempo conversando sobre este asunto, estructuras anatómicas que nos pueden sorprender, pero al final no responden necesariamente a una patología. Hay hábitos que pueden ayudarte a prevenir un accidente cerebrovascular. El ejercicio físico es uno de ellos. Basta con realizar unos 150 minutos semanales. Algunas actividades recomendadas son montar bicicleta, saltar la cuerda y caminar a paso rápido. El colesterol alto es uno de los principales responsables del accidente cerebrovascular. Algunas maneras de mantenerlo bajo control es limitar el consumo de grasas y aumentar el consumo de fibra. Asegúrate de comer abundantes frutas y vegetales frescos, ingerir abundante agua y tomar proteínas y carbohidratos de manera moderada. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. La acumulación de grasa, sobre todo en la zona de la cintura, afecta la circulación de la sangre y eleva el riesgo de coágulos y daños arteriales. Nos mantenemos interesados en conocer sobre el tópico que abordamos hoy en Consejo Sano, doctora, esas estructuras anatómicas que a veces nos confunden y nos hacen pensar en una enfermedad, en una patología. Ahorita usted mencionó el torus mandibular como una expresión que llega y que sorprende a algunos, acuden al médico porque creen que están frente a una enfermedad, pero es remediable, es modificable. ¿En qué términos aparece? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo ustedes lo afrontan? ¿Nos dice? Por supuesto que sí. Los torus mandibulares, al igual que los torus palatinos, aparecen por lo general en la pubertad. El torus palatino aparece con mayor frecuencia en la pubertad y va creciendo con los años, poco a poco, y se habla de que el crecimiento continúa incluso hasta la 6ª década de vida. Ellos pueden alcanzar un gran tamaño. Igualmente el torus mandibular, pero este se relaciona mucho más con los microtraumas, o sea, el paciente que tenga
bruxismo, o sea que rechine los dientes o apriete los dientes, aparece como un estímulo hacia el hueso y hace que aparezcan este tipo de exóstosis, que el hueso se multiplique y aparezcan esos bultos que no solamente, como habíamos mencionado, se ven detrás, en la cara interna de la mandíbula, a nivel de los premolares, sino también en la cara externa de la mandíbula y en el maxilar. Esa es la causa fundamental. Además se habla de causa hereditaria. Hay personas que lo tienen, lo pueden transmitir de generación en generación. Otra estructura que puede, digamos, mostrar determinados daños, irregularidades, es lo que llamamos cielo de la boca. Algunos se endurecen más que otros, puede aparecer algún abultamiento, pueden ahí encontrarse estructuras anatómicas también que pueden llevarnos a pensar en una enfermedad, en un padecimiento en particular. Exactamente, y ahí mencionamos el torus palatino, sí, que se ve que es la parte ósea del paladar, que es la parte ósea, el paladar duro, es donde él se encuentra porque está el paladar duro y paladar blando. Y en el paladar duro, a nivel óseo, es donde se encuentra este tipo de lesión, que puede tener múltiples formas. Aparece como un nódulo, vamos a decir que único, o fusiforme, en forma almendrada, que ese fusiforme puede ser más plano, puede ser multinodular, como si fueran varios nódulos unidos. Y además aparecen en esta zona, en la parte anterior del paladar, que eso no lo hemos mencionado, pero están unas rugosidades que si nos tocamos con la lengua, esa zona detrás de los dientes anterosuperiores, que son los llamados incisivos, las rugosidades palatinas, que por lo general comiendo alimentos irritantes, ácidos y alimentos duros se nos puede lacerar, y esas estructuras se pueden confundir también con patología. Está la mandíbula superior, doctora, y la mandíbula inferior. El maxilar superior. El maxilar y la mandíbula. Y la mandíbula. Realmente la mandíbula es la inferior, ¿verdad? Que es la que entra en movimiento. Exacto. Puede parecer algún trastorno en el movimiento de esa mandíbula que necesariamente no tiene por qué responder a un padecimiento, y sí a una situación coyuntural, circunstancial, que se puede resolver. Bueno, en el movimiento de la mandíbula, o sea, en los movimientos de apertura y cierre mandibular, sí, cuando aparecen microtraumas y macrotraumas, ahí sí estamos en presencia de patologías. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras se pueden inflamar y ocurre artritis y artrosis igual que en todas las articulaciones del cuerpo. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la mandíbula, pues sí, estamos en presencia de algún padecimiento que hay que identificar. Por supuesto que sí, y es bastante frecuente, que te propongo que podemos tratarlo en algún momento, porque es bastante frecuente, llegan a consulta muchos pacientes con este padecimiento y se desconoce. Por eso se lo pregunté con la intención necesaria, porque he escuchado historias, casos de personas que han padecido determinados, digamos, asuntos asociados con la mandíbula, ¿verdad? Así que creo que eso daría para un tópico, un tema para tratar aquí en el programa, doctora. Hacemos otro receso porque corresponde, y seguimos dialogando más tarde sobre este tema que yo sé que ha despertado la motivación de los seguidores del programa. Estructuras anatómicas que no necesariamente responden a una enfermedad. Atentos porque ya estamos de vuelta con la doctora Garlobo en Consejo Sano. Quiero conectarme con una respuesta que usted dio en el primer segmento del programa y tiene que ver con las varices que surgen debajo de la lengua. Estas tienen que ver o tienen causas similares a las varices que conocemos, por ejemplo, en las extremidades inferiores. Estoy ordenando algunas ideas, no sé si comprende lo que le quiero decir. Son remediables, podemos someterlas a tratamientos para que mejore esta situación debajo de la lengua, doctora. Ya tenemos claro de que no es un padecimiento, no es una enfermedad grave. Por supuesto, las varices sublinguales son varices que hasta ahora en la literatura no se relacionan, no tienen nada que ver con las enfermedades circulatorias, muchas gracias por recordarme, de los miembros inferiores, por lo general. O sea, en la literatura se recoge que entre las causas, o que está relacionado con pacientes
que tienen enfermedades circulatorias, pueden tener varices en los miembros inferiores, pueden tener problemas de hipertensión arterial, pueden tener problemas pulmonares, pero no necesariamente están relacionadas, o sea, no se relacionan directamente con estas, no son causa directa. Puede que lo tengan, casualmente padezcan las dos, tengan las varices sublinguales y también varices en los miembros, pero eso no significa que tengan un problema circulatorio. Pero son atendidas estas varices debajo de la lengua, pueden resolverse, pueden curarse. Esas varices sublinguales, lo que se lleva es un tratamiento higiénico dietético. A eso nos referimos, que debemos llevar la dieta saludable, el seguimiento y tratar de no traumatizarlas para que éstas no sangren. O sea, comer alimentos que sean blandos, no sean alimentos duros, nada que las pueda lacerar ni traumatizar para que no hagan un evento, que eso sí, un evento de hemorragia, sí puede asustar al paciente y acudir a urgencias por ese motivo. Eso lo podemos evitar, porque la mucosa es muy delgadita, la mucosa es muy fina y si comemos algún alimento que las pueda traumatizar o lacerar, entonces ocurre este tipo de eventos. Conocimos en el transcurso del programa algunas estructuras anatómicas que surgen, que alarman, que asustan y que invitan siempre a acudir a un especialista, al médico de familia en primera instancia, para conocer qué está ocurriendo. Pero ahora mismo se me ocurre pensar en aquellos pacientes que requieren determinados accesorios para, digamos, unificar, colocar de manera correcta la estructura dental, los conocidos aritos que algunos pues mencionan. ¿Estas estructuras anatómicas pueden limitar esa posibilidad? Te refieres a las prótesis dentales, ¿verdad? A las prótesis, claro. Perfecto, sí. Estas estructuras perfectamente sí pueden limitar. Mientras nosotros tengamos nuestra dentadura natural, ellos pueden permanecer ahí con los cuidados pertinentes, no sucede absolutamente nada. Pero si necesitamos un día, perdemos nuestros dientes, ya sea por caries dental, ya sea por un accidente de tránsito, por la causa que se pueda determinar o por enfermedades periodontales, y es necesario extraer todos esos dientes, hay que remodelar toda la estructura para que crear una base adecuada y pueda colocarse bien la prótesis. De manera que sí, que las estructuras anatómicas, estas irregulares que puedan surgir producto de determinadas causas, sí pueden limitar la prótesis dental. Hay que trabajar en función de poderlas colocar de manera correcta, doctora. Por supuesto, hay que crear el lecho adecuado porque o la prótesis quedaría, no se podría ajustar, o quedaría muy ajustada y crea lesiones en su base. Entonces, por esta causa es que el protesista, por lo general, es quien nos remite a los maxilofaciales este tipo de pacientes para hacer la regularización de todo ese hueso que va a quedar de base para recibir la prótesis. Usted ha mencionado varias estructuras anatómicas que surgen en determinadas personas y que requieren algunos un seguimiento, otras estructuras no tanto, pero ¿qué me puede decir de la higiene? La higiene también es un recurso valioso para evitarlas o para enlentecer el avance de esas estructuras anatómicas indeseadas, como siempre. Por supuesto, la higiene no nos va a evitar que aparezcan las lesiones, ni tampoco nos evita, o sea, que aparezcan estas estructuras. Estas estructuras las tenemos, o ellas aparecen y no tiene directamente nada que ver con la higiene. Ahora, ¿qué tiene que ver con respecto al crecimiento de ellas? Me refiero y a la aparición. Comprendemos. Pero sí, una vez que tenemos estas lesiones, ya habíamos hablado sobre los torus palatinos, por ejemplo, que tienen una forma multinodular. Son como varios nódulos, todos unidos entre sí, y ahí existen surcos hechos por los nódulos y la mucosa, y dentro de esos surcos se puede introducir restos de alimentos. Si no tenemos una higiene adecuada, pues entonces pueden aparecer infecciones y pueden aparecer úlceras y la comida se descompone en esa zona, aparece mal aliento, aparece fetidez y todo lo que desencadena una mala higiene en la cavidad bucal. De manera que ante la presencia de cualquier estructura anatómica no deseada y que no represente una enfermedad, pues la higiene puede tener un efecto favorable, positivo, en garantizar que no avance y que no aparezcan realmente otros males en la estructura bucal, doctora. Fue lo que comprendimos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De hecho, la higiene hay que mantenerla siempre. Eso es imperativo. Doctora,
Siempre hay que acudir a un especialista ante cualquier aparición de una estructura de estas no deseadas y que llamamos anatómicas, ¿cierto? Por supuesto hay que acudir al especialista porque existen también otros tipos de patologías que ya son patologías propiamente dichas con las que hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y pueden estar asociadas incluso con estas estructuras. No necesariamente asociadas, sino que se parecen y podemos confundirnos. Por ejemplo, los fibromas dentro de la cavidad bucal, los tumores de glándulas salivales menores que están en la cavidad bucal. Entonces aparecen estas lesiones como bultos también, que a veces son duros, a veces son más blandos. Y podemos confundir y pensar porque ellos aparecen igual en el paladar duro, aparecen en la encía, aparecen en los labios, en la mucosa del carrillo o cachete, lo que llamamos cachete, por la parte interna, y hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Quién hace ese diagnóstico? Lo hace el especialista. Es el que dice, bueno, este es el torus o esto es un fibroma, esto vamos a retirarlo, esto sí es una patología o no tienes de qué preocuparte, vamos a mantener la higiene y regularmente podemos verte, así. Por eso también es muy importante que los adultos, que los padres, pues presten atención a los menores de casa, hagan un ejercicio de observación, diría yo, de la estructura bucal de nuestros niños y niñas, que no siempre tienen la conciencia de lo que está ocurriendo para llevar a tiempo al menor al médico, al especialista, doctora. Estoy pensando en ellos, en los infantes. Exactamente, es muy importante. De hecho, habíamos hablado en un programa anterior sobre que hablamos del tema de cáncer de cavidad bucal y ahí hablamos sobre el autoexamen bucal. Ese autoexamen bucal no solamente, eso lo realiza la familia, lo realiza la persona. No necesariamente lo realizamos nosotros a nosotros mismos. Los padres somos responsables de hacérselos también a los niños y hacer un examen meticuloso para poder determinar estructuras, lesiones, patologías y acudir tempranamente al médico. ¿Cómo se hace? Se examina el labio, la mucosa por dentro, por fuera. Primeramente examinamos toda la cara, examinamos el cuello para ver si visualmente vemos alguna lesión anormal. De manera externa. De manera externa, es importante. En casa no, los que no son profesionales, por supuesto, la población no conoce, pero sí conoce cuando aparece algo nuevo. Y entonces ya luego nos dirigimos a los labios, revisamos toda la mucosa del labio externa, que es la que pintamos las mujeres. Luego la mucosa interna, que es la que contacta con los dientes, revisamos meticulosamente todo lo que es carrillo, la encía, los dientes, suelo de la boca, la lengua por debajo, que es la cara ventral de la lengua, los bordes laterales de la misma, la cara dorsal, que es la parte superior de la lengua, la que vemos, y también observamos el paladar o el cielo de la boca. Si aquí vemos un abultamiento, un cambio de coloración, una úlcera o lo que llaman llaga, que no cicatriza, que no sana o que apareció recientemente, no importa, hay que acudir inmediatamente al especialista. Por lo general, algo en cavidad bucal se acude al estomatólogo del área de salud y el estomatólogo se encarga. Hay pacientes que aquí en nuestro país están muy documentados, la mayoría de los pacientes, y ya van directamente al especialista en cirugía maxilofacial. Eso ocurre en la familia cubana, que de antemano ya tenemos la orientación porque leemos, porque estudiamos, porque recibimos información. Muchísimas gracias, doctora Garlobo, por estar con nosotros en Consejo Sano. La esperamos en otra oportunidad. Por supuesto que sí, gracias a ustedes por invitarme. Agradecemos también la sintonía de los que nos siguen siempre y que regresarán dentro de 7 días para compartir juntos otro Consejo Sano.